Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Alabar es una cosa, pero sacrificio de alabanza es otra cosa, y lo expliqué el miércoles. Eso sí, vaya a la predicación. Dice, es decir, y lo explica, es decir, fruto de labios. Ahí le mencioné un versículo sobre Mateo. Cuando los escribas estaban criticando a Jesús, Jesús le responde y dice, Isaías ya había hablado de ustedes. Y dice que con la boca glorifican a Dios, pero con sus acciones deshonran a Dios. Y esto es lo que significa fruto de labios. En pocas palabras dice que no solamente hables de Dios, sino que tu vida glorifique a Dios. Que no solo tu boca glorifique a Dios. A veces para nosotros no es difícil glorificar a Dios con nuestra boca. Amén. Ahorita cantamos y glorificamos con nuestra boca. Eso no es lo difícil. Lo difícil es que nuestra vida glorifique a Dios. Amén. Y dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada Dios. Amén. Voy a empezar con este versículo. Quiero explicar lo que Dios puso en mi corazón compartir hoy con usted. Amén. Escuche esto. Cuando estamos hablando de la gloria, hablamos de la responsabilidad que tenemos como hijos de glorificar nosotros al Padre. Pero glorificar al Padre tiene sus beneficios y tiene sus recompensas. Glorificar al Padre provoca en nosotros convertirnos merecedores de una herencia que Dios ha preparado para nuestra vida. Cuando decides vivir tu vida para glorificar al Padre, cuando decides vivir tu vida para honrar al Padre, el Señor también decide honrarte a ti. Y eso es una promesa de Dios. Hay una diferencia entre ser discípulo y ser un seguidor de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia hoy en día pasa más tiempo siguiendo a Jesús que siendo discipulado por Jesús. Cuando tú decides vivir una vida para agradar a Dios, decides pasar de seguidor a discípulo. Quiero explicártelo de esta forma. La Biblia dice que cuando Jesús estaba haciendo milagros, tenía muchos seguidores y había muchos fanáticos de Jesús. Dentro de la iglesia muchas veces hay mucho fanático de Jesús. Personas que admiran a Jesús, personas que aman a Jesús, personas que van a donde está Jesús, personas que defienden a Jesús, personas que buscan a Jesús. Que si hay un culto en tal parte, dicen, tienen esa pasión de buscar a Jesús, pero eso no te convierte en un discípulo. Eso muchas veces te hace solamente un fanático. Muchas veces te hace solamente un fanático. La Biblia dice que cuando se acercaban a Jesús la multitud, dice que era tanto que hasta le apretaban. Pero entre muchos de ellos había personas que le apretaban a Jesús porque querían ver a Jesús. Pero la Biblia me enseña que cuando Jesús tenía un encuentro con el Padre, toda la multitud no estaba ahí, solo algunos estaban ahí. La Biblia me enseña que toda esa fanaticada que Jesús tuvo, en el momento de su juicio, le dieron la espalda. Y todavía tuvieron la oportunidad al último momento de decidir seguir a Jesús. Y el juez se para frente a ellos y dice, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús que no ha hecho nada? ¿O a Barrabás? Y la misma fanaticada que estuvo detrás de Jesús gritó, suelten a Barrabás. Y cuando una vez que está Jesús ahí, dice, bueno, ¿y qué quieren que haga con él? Todavía esa fanaticada gritó, crucifíquenlo. ¿Está conmigo? No pareciera que habláramos del mismo Jesús. El Jesús que tenía que subirse a una barca porque la multitud lo apretaba de tanto que se apretaban tanto que lo único que querían era tocarlo para recibir un milagro. No pareciera que estáramos hablando del mismo Jesús. Es más, el mismo Simón, cuando se le dijo, tú eres de los de Jesús, negó haber sido de Jesús.
cuando otras veces se peleó con los discípulos por ser mejor o por estar más pegado a Jesús. Y se acercó a Jesús y le decían: ¿quién de nosotros es mayor? A Jesús. Se peleaban por un puesto por estar con Jesús. Pero en el peor momento de su vida, o en el peor momento de Jesús, decidieron alejarse. Primero quiero que lo entiendas. Dentro de la iglesia hay mucha persona que es seguidora de Jesús, no discípulo. Personas que saben quién es Jesús, admiran a Jesús. Por eso su palabra dice: y muchos llegarán ese día y me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre se hizo el otro. Y el Señor te dirá: apartaos de mí, nunca te conocí. Dios dirá: o sea, me conociste tú a mí, yo no te conocí a ti. Ahora sé que es un mensaje que no nos gusta mucho, porque no estamos bajando las bendiciones del cielo, porque no te estoy profetizando que tu nueva casa viene. Pero es algo que si empezamos a caminar en eso, provocará que la gloria de Dios caiga sobre tu vida. Hay muchos de nosotros que rogamos tanto, no oramos, que rogamos tanto a Dios porque no nos queda otra opción, porque tenemos que rogar, porque quizá no somos merecedores de algo, que tenemos que implorar que se nos dé algo del cual no merecemos. Mis hijos tendrán que rogarle a su padre cuando sientan que su padre no les quiere dar algo. ¿Está conmigo? Y su padre no les querrá dar nada cuando sabe que no merecen recibir algo. Y a veces nosotros estamos orando, llorando, y dice Dios: ¿cómo te doy? Hay promesas que se arrebatan. Hay promesas que tienes que hacer algo para recibirlo. Hay pactos que son condicionales. Hay cosas en tu vida que llegarán hasta que te sientes a la mesa. Y hay otras cosas que llegarán en tu vida porque nuestro Dios es misericordioso y su amor es incomprensible. Eso es bíblico. No nos gusta, pero es bíblico. Amén. Es bíblico. Mis hijos tendrán que rogarle a su padre cuando el padre sienta que no merecen recibir algo. Papá, ¿me lo compras? No. Papá, ¿me lo compras? No. ¿Por qué? Porque se portó mal. Papá, ¿me lo compras? No. ¿Por qué? Porque no quiso comer. No puede comer mugrero si no ha comido verduras. Amén. Y a veces nosotros no comimos verduras y estamos: Dios, cómpramelo. Sí, pastor, sí comí verduras. Entonces no me está entendiendo. No, a veces nosotros estamos en un pecado y estamos pecando y estamos pecando, estamos fallando, pero sí estamos pidiendo. Dice el Señor: ¿cómo te abro las ventanas de los cielos? Si lo más simple no lo haces. Si tú provocas que el cielo se cierre. Pero si alabamos, no, es que un fanático alaba, un fanático adora, un fanático le sigue, un fanático le persigue, un fanático le aprieta. Pero un discípulo decide ser adoctrinado por Dios. Un discípulo decide ser guiado por Dios. Un discípulo se deja trabajar por Dios. Hay fanáticos dentro de la iglesia que incluso pueden llegar a ser hasta líderes siendo fanáticos dentro de la iglesia. Si odias una familia por lo que le hicieron a alguien que tú ni estás, más tú ni existías, ¿cómo puedes hablar de Jesús? Eres un fanático más de Jesús. Tampoco los judíos se podían ver entre samaritanos, menos un hombre hablar con una sola mujer. Y cuando Jesús la vio a esa mujer samaritana, los judíos y los samaritanos se llevaban terrible, que hasta se llamaban perros entre ellos. Y no se podían ver, y no, yo no entro aquí, no, y aguas, un samaritano. Y Jesús llega y dice, se sienta con la mujer, y la mujer le dice: tú me estás pidiendo a mí agua. Tú siendo judío, yo siendo samaritana, ¿te atreves a pedirme a mí? No solo eso, yo quiero de tu agua, pero tú necesitas de la mía. La mía es un agua del cual tomas y nunca más tendrás sed. Lo que Jesús le estaba diciendo: si supieras quién soy, no te pediría yo agua a ti, tú me pedirías de esa agua a mí. Esta es la diferencia. Que decimos: es que Dios es amor, es que Dios es restauración, es que Dios es gozo, es que Dios es paz. Y te digo: ¿y tú qué eres? También deberías decir: yo soy amor. ¿Está conmigo? Yo soy perdón, yo también soy paz. Porque si me ves a mí, ves al Padre. Amén. Porque si me ves a mí, ves al Padre. Por eso Pablo se atrevió a decir esto. Dijo: síganme a mí,
aprobado por el Espíritu Santo. Por eso quedó en la Escritura, porque Pablo sabía que vivía su vida para glorificar al Padre. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Mateo capítulo 13, versículo número 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber, diga conmigo, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Te voy a explicar la diferencia entre ser un fanático a ser un discípulo de Jesús. Estaba Jesús dándoles por parábolas, se acercan los discípulos y le preguntan: ¿por qué a ellos les hablas con parábolas? Lo he explicado otras veces, la parábola no es que se las estaba complicando, no, les estaba diciendo: ¿por qué les hablas con manzanas? Para eso era una parábola. Dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Amén. ¿Por qué les hablas con ejemplos? Lo que los discípulos estaban preguntando en realidad es: ¿por qué los tratas como si no estuvieran buenos de la cabeza? Eso es lo que estaban diciendo. ¿Por qué se los desmenuzas tanto? Lo que ellos estaban diciendo es: ya lo entendimos hace mucho tiempo, ¿por qué lo explicas de esta manera? Dice: hey, no. Dice: no es porque tú seas más inteligente que ellos, no es porque ellos sean ignorantes, no es porque sean de lento aprendizaje. No, la razón es que a ti se te es revelado algo que a ellos no se les puede revelar. Les dijo: hay algo en tu vida que te ayuda a conocer los misterios del reino. Esto no es porque tú seas más inteligente que otro, esto es porque tú decidiste seguirme. Cuando los discípulos deciden seguir a Jesús, se les da la revelación de quién es Dios. La diferencia entre ser fanático y ser un discípulo de Dios es que cuando somos fanáticos hay muchas cosas que Dios va a hacer y no las vamos a entender. No las vamos a entender. Hay cosas que no vamos a saber que Dios está haciendo. Es más, vamos a cuestionar muchas cosas de las que Dios está haciendo. Y Dios nos va a tener que hablar una y otra vez, y no lo vamos a entender. Y no es porque seas menos inteligente que otro. Es más, puede que tengas un grado académico mejor, puede que seas empresario. No significa que porque uno es más inteligente que otro, o tenga más nivel académico que otro, que tengas más nivel académico que otro, no es que seas más listo que otro. No, es que hay cosas en Dios que no vas a entender hasta que te metas con Dios. Hay cosas que no van a ser reveladas en tu vida hasta que te sientes a la mesa con Dios. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que no las vas a comprender nunca. No las vas a comprender nunca hasta que estés sentado con Dios. Hay cosas, tu fe a veces no va a crecer hasta que estés sentado con Dios. Hay cosas que no vas a entender hasta que estés sentado con Dios. Y quizá puede ser el menos inteligente, como le pasó a Simón. Cuando veían a Simón decían: ¿no es este Simón el pobretón, el que no estudió, el que no sabía ni hablar? ¿No es este el pescador, el que olía pescado todo el día? ¿Y sabes qué pasaba con Saulo? Saulo, el estudiado, que hablaba 3 idiomas, fanático de Dios, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y entonces Pablo, con toda su sabiduría, desde niño fue entregado en las sinagogas para aprender, maestro de las escrituras, perseguía a Jesús y perseguía a los discípulos de Jesús para matarlos. Ante la sociedad, un hombre culto que hablaba 3 idiomas, que tenía 3 nacionalidades, 3 culturas, y que en las 3 destacaba por su sabiduría, como un hombre culto, como un erudito de la palabra de Dios, pero lejos de Jesús. Y por otro lado estaba Pedro, el corajudo, el del mal carácter, el del mal testimonio, que no se podía controlar, por eso mochaba orejas. El Simón que negó a Jesús, que aunque era pescador toda su vida, nunca pescaba nada y no sabía pescar. Y estaba la diferencia: este Simón hablando de un Dios vivo y el otro hablando
Uno hablando de un Jesús enviado por Dios y el otro hablando de un falso profeta que decía haber sido enviado por Dios. ¿Qué fue? ¿Falta de inteligencia? No. Que uno estaba de este lado y otro estaba de aquel lado. Que uno se sentaba con Jesús y escuchaba lo que Jesús le contestaba a los fariseos. Que repartía la mesa, ponía los panes, los contaba y decía: su hijo, son 5,000, nomás de hombres, sin contar niños. Tenemos 3 panes, tenemos 2 peces. Jesús, despídelos. No hay comida para ellos. Esa es la diferencia entre ser discípulo y fanático. El fanático está esperando que le caiga el pan. El discípulo está provocando que el pan esté en la mesa. Y entonces viene con Jesús y dice: Jesús, ¿qué tenemos? Pues ya hice cuentas con Judas. No hay dinero. ¿Quién sabe por qué? Y nomás tenemos 3 panes. Y nomás tenemos 2 peces. Tráenmelos. Levántalos. Alimentalos. Y dice: pero Simón estaba acá, en la administración, en la multiplicación. Llegan a una fiesta, no había vino, le traen agua a Jesús y Jesús entrega vino. Y cuando estaban perdiendo su fe, Jesús se atrevía a hacer otra cosa para aumentar su fe. Y estaba la mujer del flujo de sangre y es sana la mujer. Y estaba ahí Simón documentando qué pasó. La mujer tenía tantos años consagrado, tocó solo el manto de Jesús. Y entonces Simón podía decir: yo la conocí, yo la vi. Es más, yo me enojé porque me preguntó que quién lo había tocado. Y ahí estaba Simón. La multitud no veía al Jesús orando. La multitud no veía a Jesús buscando. La multitud no veía a un Jesús en una transfiguración con el Padre, con el mío. Eso no lo veía la multitud, solamente lo veían los discípulos. Por eso Jesús les decía: no es que seas más inteligente, Simón, es que a ti se te es revelado un misterio que a otros no les es revelado. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en los Juegos Olímpicos. Tengo que hablar de eso porque es mi responsabilidad. Y acaban de hacer mofa del evangelio. Y es gente ignorante. Y por eso quizá Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús estaba diciendo: Padre, perdónalos porque son tan ignorantes que no alcanzan a ver quién. Y hay gente que cree que se puede burlar, pero es que tú te vas a burlar de algo que no conoces. Tú te vas a burlar de algo que no conoces. Esto es normal. Esto va a pasar siempre. Porque hay cosas que son difíciles de creer, difíciles de comprender. Te voy a decir una cosa: cuando veo eso, sí, se hiere mi corazón y me da coraje. Pero lo que me da coraje es que la iglesia no alce su voz. No lo que ellos hacen, sino que la iglesia no defienda lo que si yo me atrevo a decir algo, mañana vienen y me apedrean toda aquí la iglesia. Pero si ellos dicen algo, la iglesia, mira, se queda calladita. Eso es lo único que me molesta. De ahí en fuera no me molesta nada más, porque sé que son ignorantes. Y porque sé que yo también me burlé antes de conocer a Cristo. Porque para mí también parecía imposible. Porque también me creía cuerdo, me creía inteligente, más inteligentes que otros. Porque leía libros, porque tenía buenas calificaciones, porque creía que era absurdo. Pero es que hay una diferencia entre ser de la multitud que ve a Jesús y ser de los que administran las mesas con Jesús. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que todo aquel que quiso seguir a Jesús, Jesús les dio la oportunidad. Y el que no quiso, fue porque no quiso negarse a sí mismo. Quiso dar alabanza, pero no sacrificio de alabanza. Alababa a Dios con sus labios, pero no había fruto en sus labios.
O sea, que la decisión de ser fanático o discípulo es tuya, no es mía, no es de Dios, es tu decisión. Amén. Tú sabes si quieres conocer a Dios de verdad, si quieres solamente seguirle a donde quiera que Él ande, o acercarte solamente cuando hay necesidad y ocupas tocar su manto, y para que puedas tocar su manto y puedas ser sano. O si tú quieres ser de los que caminan con Jesús. Amén. Es tu decisión, no es decisión de nadie más, es solo tuya. Pero pasa esto, cuando decidimos caminar con Jesús, los misterios del reino de Dios son revelados a nuestra vida. Hay cosas que no entiendes ahora que vas a entender mañana. Hay cosas que dejas de cuestionar y empiezas a hacerlas. Empieza a venir una convicción a tu vida de quién es Dios. Dejas que Dios trabaje en tu vida. Aceptas ser confrontado por Dios y empieza a ver fruto en tu vida. Hoy te estoy invitando a esto, a pasar a ser un discípulo de Jesús y dejes de ser solamente un fanático. No puedes irte de esta vida sin saber de verdad quién era Dios. Tiene que ser una convicción en tu vida sobre quién es Dios. ¿Les vas a hablar del Dios que te hablaron tus padres? Porque a muchos de nosotros nos hablaron de un Dios que nuestros padres no conocían. Mis padres me enseñaron a un Dios que ni ellos conocían. Y ellos les enseñaron a un Dios, sus padres, que tampoco conocían a Dios. Y te voy a decir una cosa, y tengo que decírtelo ahora, aprovechando esto que está sucediendo. Si tú hoy no te atreves a conocer y experimentar a Dios de verdad, y no llegas a una convicción de quién es tu Dios, mañana tus generaciones se van a perder. Las redes sociales es una herramienta mortal. La mucha tecnología está pudriendo el núcleo familiar. Está corrompiendo los valores. Hoy te levantan una revolución. Hoy tus hijos ya no saben qué son, ya no saben qué pensar, ya no saben qué van a hacer, ya no saben qué va a ser de su vida, porque hay una ola en Facebook y videos y TikTok y en Instagram, una moda de un influencer que yo sigo, que él es así y yo también quiero ser así. Y cuando se acercan a ti, tú dices, es que no sé qué decirte. ¿Cómo no vas a saber qué decir? Se eligen gobernantes por canciones bonitas. ¿Por qué no tenemos una convicción clara de quiénes somos? Porque somos fanáticos de Dios, pero no somos sus discípulos. Dios no te habla, no te dice nada. Dios no te confronta, no te lleva a perdonar. Al contrario, te lleva a hacer más daño a otra gente. Tú dices, yo cristiano, yo amo a Dios, pero Dios no te está confrontando en absolutamente nada. Con todo el corazón te lo digo, y no soy perfecto. Y no es que yo me crea perfecto y te esté juzgando hoy. Dios libre mi vida de algún día hacer eso. Pero que tengo que predicar su palabra. Y si usted dice, no, pastor, esto no es para mí, gloria a Dios que esto no es para usted, y que el Señor le siga hablando. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros somos fanáticos, no entendemos por qué Jesús anda en Capernaum. No entendemos por qué Jesús habla con una samaritana. No entendemos por qué Jesús hizo muchos milagros aquí y acá no hizo milagros. No entendemos por qué está haciendo tantos milagros allá. No entendemos absolutamente nada de lo que Jesús está haciendo. No entendemos nada, al contrario. Nos cuestionamos todo. Es que no entiendo, pastor, por qué Dios me está pasando por este proceso. Es que no entiendo, Dios, no entiendo, pastor, por qué Dios hace esto. Pastor, ¿y para qué lo otro? Pastor, ¿y para aquello? Y todos estamos cuestionando y cuestionando y cuestionando y cuestionando. Y se te tiene que explicar, y aun cuando se te explica no lo entiendes, porque hay misterios que no son dados a conocer para todos. Por eso viene un proceso a tu vida y te alejas de Dios. Y te dice, ¿por qué te alejaste de Dios? Porque no entendiste lo que Dios estaba haciendo por medio de ese proceso. El proceso no era para alejarte, el proceso era para cuidarte. Pero tú creíste que Dios te había abandonado, es que eres fanático. Pero un verdadero discípulo sabe que Dios no abandona. Pero un verdadero discípulo sabe que Dios es Padre, y como Padre no le importa si haces berrincho o no. Si te tiene que quitar algo, te lo quita y punto. Cuando uno es fanático dice, Dios, pero ¿por qué me haces esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Cuando uno es discípulo sabe qué hizo para merecer eso. Esa es la diferencia. Viene una revelación a tu vida que otros no tienen. Viene una revelación a tu corazón que otros no perciben. Y te contaría testimonios y testimonios y testimonios
de qué es lo que sucede cuando decides vivir para su gloria. A veces no queremos servir a Dios porque creemos que perdemos tiempo, vida, dinero, sin saber que estamos invirtiendo. Que lo que no pudieron hacer en años, el Señor lo hizo en semanas. Que lo que no pudo hacer en años, el Señor lo hizo en semanas. Yo te diría una cosa: cuando yo veo mi vida, sé que en el plano natural tendría que llegar a 60 para tener lo que hoy tengo. Pero Dios paga y paga bien, porque Dios te da gracia que no tenías. A veces cuando estoy en mi trabajo y veo que se hizo algo y me quedo y digo, ¿cómo hice esto si yo tan burro que era? Yo creo que a mi esposa le pasa lo mismo y dice, ¿cómo mi esposo tan guapo y yo? Hay cosas que nunca pasarán en tu vida hasta que te encuentres con Dios. Cosas que te costaron años, te costarán meses cuando buscas a Dios. Y cosas que anhelaste toda tu vida, muchas veces no las tendrás, porque sabe Dios que no las necesitas en tu vida. Ese es nuestro Dios. Perfecto, perfección al 100%. Excelencia, amor, paz. Ese es el Dios que quiere que le sigas. Ese es el Dios que quiere que le sigas. Es el único Dios que está buscando que seas como Él, que está buscando que vivas de lo que Él tiene para ti. Es el único Dios que te pide adoración, que te pide gloria para darte gloria. Es tu decisión ser fanático o ser un discípulo.